Viajemos en el tiempo en las páginas del libro unos siglos antes. Muy bien, no demasiado tiempo atrás. ¿Qué está pasando con Afganistán? Empecemos con este chico guapo encapuchado, un talibán. Si no sabes quiénes son los talibanes, aquí te mostramos. Hoy hablaremos de uno de los más grandes conflictos, con más de 40 años que no tiene una escapatoria en la actualidad. Sin embargo, ¿cómo era el pasado de Afganistán? ¿Siempre fue así? Ahora solo es una huella de la guerra. En su último reinado del rey Zahir, duró desde 1933 hasta 1973, fructificó avances siendo un país neutral entre los conflictos internacionales. Era un país tranquilo con buenas relaciones con todo el mundo. ¿Participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial? No, era un país evolucionando con costumbres occidentales. En los años 50 había un desarrollo de los derechos de las mujeres, después de conseguir el derecho al voto en 1919. Y en los años 60 había igualdad en muchas otras áreas de la vida. Y en 1964 se fundaba la primera universidad en Kabul, adquiriendo varios avances en este país. ¿Qué sucedió con aquel país de gran progreso, incluida la participación política? Porque ahora los derechos humanos no son permitidos. En ACPC te contamos qué sucede en este país afgano. Los dictadores peleaban por el poder y se solicitó la intervención de la Unión Soviética, permanecer y mantener un control. Sin embargo, grupos revolucionarios se opusieron. En 1979, el ejército soviético invadió Afganistán para apoyar al gobierno comunista y luchar en contra del movimiento islamista. Se deshacen del primer ministro porque ya no querían aliarse con la Unión Soviética. Este conflicto está en el margen de los últimos años de la Guerra Fría. Países estaban en contra de la Unión Soviética y el principal opositor era Estados Unidos, junto con Inglaterra, Irán, Israel, Pakistán y Arabia Saudí. Reclutan y patrocinan al grupo opositor. Algunos se iban sumando como... Lo dibujaremos aquí porque no podemos mencionar su nombre. Un grupo islamista radical. En 1980 se firmaron tratados de paz. La Unión Soviética se termina retirando de Afganistán en 1992 tras su implosión como la nueva Federación Rusa, por lo que se le conoce a este conflicto como la Guerra de Vietnam de la Unión Soviética. Aquí viene la parte interesante. ¿Quiénes son los mujahidines? Son revolucionarios, significa persona que ejerce el yihad, una práctica de origen islámico, una lucha por la fe, incluso si tienes que morir por ella. En 1994, un grupo de paramilitares mujahidines se unen y forman el grupo de los talibanes, quienes terminan tomando el control del 90% del territorio del país, incluyendo la capital, Kabul. Por 5 años, en lo que se conoce como el Emirato Islámico de Afganistán, haciendo cumplir su propia ley islámica, introdujeron castigos, reglas estrictas para hombres y mujeres, prohibieron el entretenimiento como televisión, cine, música, radio y se opusieron a que las mujeres recibieran educación. En 1996, los talibanes ya habían tomado la capital y ciudad más grande de Afganistán, Kabul. ¿Por qué Estados Unidos les declaró la guerra a los talibanes entonces? Si te gusta nuestro contenido en ACPC, recuerda suscribirte, like y compartir para más contenido en ACPC. En 2001, para Estados Unidos ha sido una fecha marcada. Los grupos que ellos mismos financiaron durante años decidieron atacarlos el 11 de septiembre de 2001. Sufrió los ataques a las Torres Gemelas, en las que 3.000 personas perdieron la vida. Washington declaró como el culpable a la red terrorista Al-Qaeda, que en ese momento estaba liderada por ya saben quién. Entonces, el presidente George Bush le declaró la guerra al Afganistán de los talibanes, pues su líder, Mullah Mohamed Omar, le había dado refugio. Estados Unidos, junto con la Alianza del Norte, que era una coalición de militares que tenían en común terminar con el gobierno talibán, lanzaron una ofensiva que llamaron Operación Libertad Duradera. Sin embargo, las tropas estadounidenses no lograron ubicar, ni a Mullah Mohamed Omar. Los talibanes estaban aliados con Al-Qaeda y al rehusarse a entregar, bajo las condiciones de los Estados Unidos tras los ataques de las Torres Gemelas, estos juntos con varios países de la OTAN ejecutan una lluvia de ataques aéreos en Kabul y otras provincias, expulsando a los talibanes de ahí y regresando a la línea de Durand, que son las provincias colindantes con Pakistán.
Así, Estados Unidos rechaza 4 negociaciones con los talibanes bajo el famoso lema de "no negociamos con los terroristas". Hasta este punto, ¿logramos entender lo que sucede en Afganistán? Por esa razón, las tropas americanas han estado peleando constantemente en territorio afgano, por lo que Afganistán se convirtió en un peligro para los intereses de Estados Unidos como de otros países. En mayo del 2011, el presidente Barack Obama anunció la muerte De chico guapo y fortacho. de una persona importante, a quien era el hombre más buscado del planeta y de su organización. Líder de Al Qaeda, había fallecido a manos del ejército estadounidense y 2 años después comienza la retirada de las tropas de la OTAN, con un escaso número restante, pero la violencia no hace más que intensificarse en los siguientes años y se llega a un punto muerto en el que ni la influencia de los talibanes disminuye ni los americanos vencen. En 2014, 13 años después de iniciada la guerra, el presidente Barack Obama declaró el fin de las principales operaciones de combate, apostando por centrar todos los esfuerzos en cerrar la misión, mientras que Donald Trump mantuvo el contingente estadounidense en Afganistán. En 2015, los talibanes admitieron que su líder, Mullah Mohammad Omar, había fallecido 2 años antes, y su sucesor fue alcanzado por un ataque aéreo estadounidense en 2016. En febrero de 2020 se firmó un tratado de paz que tuvo lugar en Qatar, especificando que las tropas estadounidenses se retirarían de Afganistán bajo la presidencia de Trump. Se pacta la retirada gradual de tropas estadounidenses en Afganistán con los talibanes, lo cual Biden confirmó daría continuidad y terminaría este 11 de septiembre de 2021, fecha en que se cumplen 2 décadas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. En agosto de 2021, el grupo controlado por los talibanes aplica la ley Sharia, un conjunto de normas, leyes que son populares por su forma de ser castigados, entre las que se penaliza la homosexualidad, otras religiones, entendámoslo como una opresión a los derechos. Entonces, ¿tú realmente piensas que se va a respetar este pacto? ¿Qué crees que hay en el destino de Afganistán? Escríbenos en los comentarios. Ha sido todo en Easy Peasy con lo que está pasando en Afganistán. Nos vemos en los siguientes videos.